Sin más, le voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar. Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que pones en esta tarde para nosotros. Gracias porque nos abriste las puertas para llegar aquí, para que estuviéramos reunidos todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender el mensaje que tú tienes en esta tarde. Un mensaje que nos confronte, un mensaje que nos exhorte, pero un mensaje también, Señor, que nos haga crecer, que nos haga madurar y que nos lleve a un nivel espiritual aún mayor que tengamos actualmente. Señor, ayúdanos a comprender tu palabra y a ponerla por obra sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a seguir con esta serie, el poder del Evangelio, y el tema que habíamos comenzado ya algunas semanas atrás, hablamos del poder del Espíritu Santo. En esta ocasión, como subtema, vamos a ver que el Espíritu Santo nos ayuda a discernir todas las cosas. ¿Cuántos necesitamos discernimiento? ¿Cuántos necesitamos que Dios nos abra así como el entendimiento totalmente y podamos recibir de Él todas las cosas? Podamos entender qué pasa en casa, que podamos entender qué pasa con nuestros hijos, que podamos entender qué pasa con nuestra vida, que podamos entender qué está pasando con la sociedad, qué está pasando con el mundo, qué está pasando con la familia en general, qué está pasando con la iglesia. Escuchaba a una persona en un video que decía que algo mal estaba pasando en la familia, en la iglesia cristiana. Dice, porque por un lado dicen que aman a Dios y que quieren ser gobernados por Él, pero por otro lado votan y hacen política a favor de la legalización de la marihuana, de la legalización del aborto, de todo este tipo de cosas. Dice, los mismos cristianos que dicen que están en contra de eso están votando por políticos que están a favor de eso. Entonces, hay una incongruencia en la familia. ¿Es cierto? Entonces necesitamos entender qué es lo que está pasando, en qué mundo estamos viviendo. Necesitamos discernimiento. Entonces vamos a entrar en este tema. Acompáñeme a 1 Corintios 2:14. Vamos a comenzar ahí. En 1 Corintios 2:14, en la Reina Valera dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él les son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dice el hombre natural, y ojo que no está hablando del hombre carnal, no se está refiriendo a aquella persona que ha decidido hacer lo malo, que ha decidido darle la espalda al Señor y vivir su vida como él quiera. No se está refiriendo a él, se está refiriendo al hombre natural. Un hombre natural pudiera ser una persona moralmente buena. Un hombre natural pudiera ser una persona que conoce de Dios, que sabe de Dios, más bien que lo ha oído, pero que no lo conoce a profundidad. Pudiera ser un hombre natural. Un hombre natural es aquella persona que cuando decide sus cosas, decide de acuerdo a lo que él cree que es conveniente. Un hombre natural puede creer en Dios, repito, pero no lo conoce. Ese es un hombre natural. El hombre natural dice aquí que no puede percibir las cosas que son del Espíritu. No lo conoce, no lo ha recibido, no tiene el Espíritu del Señor en su corazón. Por eso es que dice aquí, para él son locura. ¿Cuántas veces no nos hemos enfrentado a muchas personas en donde comentamos acerca de nuestro pensamiento, nuestras creencias, o de cómo vemos la vida nosotros, los que creemos en el Señor, y dicen, estás loco, man. ¿Cómo voy a creer? Los jóvenes, si un joven se atreve a decir en frente de su grupo de amigos, si se atreve a decir esto, yo voy a permanecer virgen hasta el matrimonio, lo apedrean casi, lo atacan y lo empiezan a hacer bullying y le empiezan a decir y le empiezan a hacer. O sea, si una persona, aunque lo cree en su corazón, mejor lo mantiene callado porque sabe que se va a meter en un problema. ¿Por qué? Porque los que son naturales, o los que se
tratan de portar bien, o los que creen en Dios pero no quieren ser, dicen ellos, exagerados, no entienden porque les son locura. Conocido al Señor, no la pueden entender, dice aquí, porque se han de discernir de manera espiritual. El Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo necesita habitar en medio de nuestro corazón para poder entender muchas cosas, para poder entender, repito, lo que estamos viviendo ahorita actualmente. ¿Por qué la escasez? ¿Por qué la necesidad? ¿Por qué los problemas? ¿Por qué las dificultades? ¿Por qué mi salud? Necesitamos el Espíritu de Dios para poder entender lo que Dios quiere hacer con todos nosotros, como personas, como individuos. El Señor quiere que crezcamos al nivel de los grandes hombres de Dios. Ellos no son especiales, no tienen nada especial, no tenemos nada que envidiarles o nada que los haga superhombres. Por eso pudieron creer en el Señor o que vivieron en el tiempo de Él, ¿no? La verdad es que el Señor quiere que nosotros lleguemos hasta ese punto, pero necesitamos discernir espiritualmente todas las cosas. Discernimiento espiritual. ¿Qué es el discernimiento espiritual? En palabras sencillas, el discernimiento espiritual habla de la capacidad que Dios nos da, capacidad dada por Dios para entender todas las cosas. Todo lo que pasa, todo lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Qué sucede? Lo que sucede. Cuando no entendemos lo que Dios hace, vemos este tipo de videos y de comentarios que de los incendios están sucediendo porque Dios está enojado, castigando a Hollywood porque ahí se hacen todas las películas malas. Una persona con un pensamiento natural puede pensar que Dios tiene venganza o Dios quiere destruir a este tipo de personas por esta razón. Cuando nosotros no tenemos la capacidad espiritual dada por Dios, solemos pensar este tipo de cosas. No entendemos lo que nos está haciendo. Todo lo que pasa en nuestra vida, en nuestra pareja, en nuestra familia, en nuestro alrededor, necesitamos al Espíritu de Dios para entender que la mente de Dios es infinita. Ahorita lo decía Dios en un canto, cuando hacía referencia a lo que pasó con Job. La mente de Dios es tan grande, es tan extensa, no la podemos entender, nunca vamos a poder entrar y entender todas las cosas de manera natural. Necesitamos que Él habite en nosotros, poder saber por qué tengo que corregir las situaciones que pasamos y que vivimos. Muchas veces son consecuencias de nuestros actos. Entonces necesitamos entender y que el Espíritu de Dios nos hable para poder corregir todo lo que tengamos que corregir. Entender lo que podamos entender y lo que no podamos entender, el Espíritu de Dios también nos dará paz, nos dará tranquilidad. Aunque no entendamos por qué no está así. Aprovechando el ejemplo que decía Dios y de Job, Job no lo entendió hasta el final. Todo lo que estaba sucediendo en su vida no lo entendió, no lo pudo ver, porque era un hombre justo, un hombre que servía a Dios, un hombre que seguía a Dios. No lo pudo entender hasta que ya quedó en el suelo, hasta que ya estaba enfermo, hasta que su cuerpo estaba, sus llagas estaban ya hasta oliendo de lo mal que estaba físicamente. Hasta entonces fue restaurado. Cuando no podemos entender a la mente de Dios, pues es simple y sencillamente porque nuestra mente sigue siendo una mente natural. No hemos desarrollado esa capacidad que Dios puso en nosotros. Esa transformación viene poco a poco, mis hermanos. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, cuando nosotros nos confesamos al Señor nuestros pecados, cuando lo confesamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, comienza una transformación en nuestra vida. Bien.
comienza a enseñar. Comenzamos a entender. Esta transformación se lleva a cabo a través de todas las cosas que pasan en nuestra vida. De momento no las entendemos, de momento nos duele y de momento decimos, ay, Señor, ¿por qué me suceden estas cosas? El Señor está trabajando. El Señor está moviendo lo que necesita cada uno de nosotros. Pasan cosas buenas y el Señor las usa para bendecirnos y para enseñarnos y para transformarnos y para hacer crecer el Espíritu de Dios que está en nosotros. Pero también pasan cosas malas. Y las cosas malas son las que más nos hacen crecer, cuando las podemos entender. Porque acuérdense, o sea, cuando está bien, todo es vida, todo es dulzura, todo es alegría, y comenzamos a relajarnos, comenzamos a distraernos, y de repente viene algo que nos hace enderezarnos, que nos hace crecer, que nos hace mejorar. Recuerdo con los niños que decían, usted lo ha vivido, sus hijos que decían, me duelen las rodillas, mamá, me duelen los hombros, es que está creciendo mi hijo, que se duele. Crecer espiritualmente. Vamos a vivir cosas que no son agradables, vamos a vivir cosas que no son placenteras. Pero todas ellas, cada una, el Señor las usa para transformar nuestras vidas y para que lo conozcamos. Crecer, para entender su plan, para entender su propósito, para entender su llamado, el llamado que tiene para nuestra vida. En Primera de Pedro, el autor ahí nos está hablando acerca de la gran herencia que tenemos en Cristo Jesús. Estas palabras que vamos a leer están dirigidas para los que son nuevos en la fe, para enseñarles a que tienen que entender, enseñarles a que van a empezar un proceso diferente, que están entrando a una vida diferente, un proceso de santificación al cual cada uno de nosotros estamos expuestos, sin excepción, cada uno de nosotros. Todos nosotros que hemos dicho, yo quiero servir, yo quiero seguir al Señor, vamos a entrar a este proceso de santificación. ¿Cuántos conocen esto? ¿Cuántos les ha tocado? ¿No quieren levantar la mano? Pero yo creo que a todos el Señor nos ha ido una y otra vez, una y otra vez. Y el Señor pacientemente esperando a cada uno de nosotros reaccione, a que cada uno de nosotros entienda. Bueno, acompáñenme ahí entonces a Primera de Pedro 1:3. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice ahí, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Fíjense cómo comienza y Pedro a hablar. Y cómo presenta a esta gran esperanza a la cual ellos están adquiriendo, que de momento no la podían entender. Que de momento nosotros, cuando nosotros empezamos en el Evangelio, no podemos entender todas estas cosas. Pero aquí se las menciona. Y quisiera mencionar esto, que está diciendo aquí. Que nos ha hecho renacer mediante la resurrección de Cristo, o de Jesucristo entre los muertos. Quisiera mencionar esto, que es Jesucristo es el único camino al Padre. Y lo empieza aquí a mencionarlo y empieza aquí a recalcarlo. Que se vaya entendiendo, que lo vayan discerniendo. El único camino de la salvación es Jesucristo. La única alternativa que tenemos los seres humanos para nuestra redención
es el Señor, es el sacrificio perfecto del Señor Jesús en la cruz del Calvario. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otro medio. Muchas personas dicen que hay muchos caminos al cielo, y yo creo que lo ha escuchado en diferentes ocasiones. La Biblia dice que solamente Jesús, que solamente el Señor. Líderes religiosos dicen que hay muchas maneras de obtener bendición de Dios. La Biblia enseña que hay una. Solamente el Señor, solamente Jesús. Incluso algunos líderes cristianos, falsos maestros, enseñan que dando se obtiene el favor del Señor. No es así. La iglesia tradicional practica, por ejemplo, el pago de indulgencias que se obtiene, que para obtener la bendición, dicen ellos que para obtener la bendición hay que pagar. Papa, los obispos autorizaron esta práctica desde el siglo XI, pago de indulgencias. Que no tiene el Espíritu de Dios, decide este tipo de cosas. Que no tiene el Espíritu de Dios, cree en este tipo de cosas. Porque ¿cómo voy a, en lo natural, muchas personas dicen, ¿cómo voy a obtener un beneficio sin pagar algo antes? En lo espiritual, ahorita tú y yo podemos entender que la salvación y que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario es lo suficientemente grande y poderoso para perdonar los pecados de todos nosotros. Hoy muchos seguidores de esta iglesia siguen pagando indulgencias por medio, por ejemplo, de demandas, sacrificios, rezos, atribuyendo a todas estas cosas de que, bueno, si yo ya hice, bueno, debo de tener una bendición. Soy acreedor a una bendición. Y no es así. Yo les diría a todas estas personas que reflexionaran y pensaran en eso. Les diría yo, ¿qué acaso la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la cruz del Calvario, no es lo suficientemente valiosa para perdonar cualquier pecado? O sea, ¿de verdad crees que puedes añadirle precio a eso? Con un sacrificio, con una caminata, con un rezo. Yo les diría esto, en serio. ¿Creen que un sacrificio físico verdaderamente va a sumar la sangre del Cordero? Es que no, y nada más hay que meditarlo un poco como para darnos cuenta que este tipo de cosas no están ahí. ¿Por qué no se pueden discernir? Necesitamos el Espíritu de Dios para entender todas estas cosas. Para ti y para mí es muy sencillo ahorita, pero anteriormente no lo podíamos. Para nosotros ahorita ya estamos nosotros llenos del Espíritu de Dios y podemos entender muchas de estas cosas. Muchas personas no. Vamos a seguir leyendo ahí en 1 de Pedro 3. Dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza en Él. Muchos lo entienden. Vamos a seguir leyendo. Dice, y recibimos una herencia que si no se puede destruir, contaminar, marchitar. Y les diría de nuevo a estas personas que creen que le pueden sumar a sacrificios a la sangre de Cristo, les diría, si no se puede destruir, si no se puede contaminar, si no se puede marchitar, créanme que tampoco le podemos sumar absolutamente nada. Nada nos cuenta, nada nos vale. La sangre del Señor Jesucristo es el sacrificio perfecto y suficiente para perdonar todos nuestros pecados. ¿Cuántos lo entienden? El Espíritu del Señor. El Espíritu de Dios nos ha dado la capacidad de poder entender todas estas cosas. Hay muchas otras cosas que todavía no entendemos, que necesitamos crecer, que necesitamos escudriñar y que necesitamos exponernos a la palabra.
para poder entender más. Dice, sigue diciendo ahí, tal herencia está reservada en los cielos para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación, que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esta es la gran herencia que Pedro nos está presentando y que está presentando a los nuevos creyentes. Sigue aquí diciendo en el verso 6. Aquí entramos otra vez un poquito en el tema. De cierta manera nos salimos poquito, pero quería mencionar esto. Pero entrando aquí en el versículo 6, donde entramos a este proceso de santificación para nuestra vida, para que nosotros podamos entender que necesitamos, para que estos nuevos creyentes entendieran que necesitaban el Espíritu de Dios para poder entender todas las cosas. Dice el versículo 6, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un poco de tiempo. Esta gran noticia debería de ser un motivo de alegría en el corazón de cada uno de ellos, pero decían, estamos sufriendo, pero ok, está muy bien, estoy viniendo a la congregación, estoy viniendo a la iglesia, pero todavía duelen muchas cosas, pero todavía pasan muchas cosas, todavía siguen sucediendo. Entonces, ¿por qué? El trato de Dios viene para todos. El trato de Dios es completo. Y nosotros no somos ninguna, no tenemos nada especial como para el Señor que diga, a Él le voy a tratar. Necesitamos ser tratados. Y muchas cosas vienen, dice aquí, para sufrir un poco de tiempo. El que es de Dios va a sufrir. El que es de Dios le va a doler. Pero también el que es de Dios, el que discierne espiritualmente, va a poder entender todo lo que Dios está haciendo. Necesitamos entenderlo. Sigue diciendo en el 7, dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola en el fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. ¿Cuántos lo entendieron? El Señor viene, trata, el Señor se manifiesta y usa todas las cosas que están a nuestro alrededor para hacernos crecer. Seguimos teniendo pruebas. Si me oigo, ¿ya veo? Yo tengo 30 años de cristiano y sigo teniendo pruebas. O sea, yo creo que quizás haya personas que tengan más años y siguen teniendo pruebas. Sigue habiendo circunstancias, sigue habiendo situaciones. Y hay cosas que digo, Señor, ¿qué está pasando? Y otras que digo, ya sé que estás haciendo. Ya sé que estás haciendo tu mano. Ya sé que quieres que haga. Ya sé que tengo que cambiar. Yo sé que esto está pasando, esta situación está viniendo porque me quieres ajustar, porque quieres que sea mejor, porque quieres que sea diferente, porque quieres que mi vida sea completamente otra. Quieres que haya una solidez espiritual en mí a tal punto que sea inquebrantable. Por eso están pasando todas estas cosas. Es porque dice un breve de tiempo, dice. Un breve tiempo se está refiriendo a nuestra vida en esta
en este planeta. Para el Señor es un castigo breve de tiempo. Nosotros nos estamos ahogando por un mes o por 2 meses o por un año que estamos metidos en alguna situación, pero el Señor es un breve de tiempo. Un breve de tiempo en donde ya no habrá lloro, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá nada y estaremos despreocupados, alabando y glorificando al Señor, levantando nuestras manos y dándole gloria a Él. Un breve de tiempo. Pero en lo que esto sucede, mis hermanos, necesitamos discernimiento espiritual. Tiene que ir creciendo. Tiene que ir creciendo en nosotros, día a día. No es que el Señor venga en episodios en nosotros, o el Espíritu de Dios venga en episodios en nosotros. ¿No? El Señor llega y entra, comienza a trabajar enteramente. Es como un músculo, pudiera ahorita se me viene a la mente, un músculo que no tenemos medio músculo, lo tenemos entero. Pero conforme vamos ejercitándolo, pues se va agrandando, va creciendo. Hay unos que el puro músculo que están ejercitando, bueno, ya saben, pero va creciendo. Entonces el Espíritu de Dios entra en el creyente, pero necesitamos irlo entendiendo, ir escuchando, ir agudizando nuestra voz, nuestro oído a la voz del Señor. Si yo cierro los ojos y todos están hablando y el buen dice, Alex, yo voy a poder discernir cuál es su voz y hacia dónde me tengo que dirigir. Entre todas las voces yo voy a poder escucharle, a ver si ella necesita algo. ¿Por qué? Porque la escucho diario, porque platico con ella diario. Es un ejercicio que necesitamos nosotros ir haciendo para poder escuchar la voz del Señor. Y en lo que sucede y en lo que viene el Señor, necesitamos escudriñar, necesitamos crecer, necesitamos poner atención a las palabras que el Señor nos dice y a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Cuando tenemos discernimiento o el discernimiento espiritual, todos los planes, todos los propósitos, todas las pruebas, incluso las malas, incluso las cosas que suceden que nos duelen, se vuelven un deleite para nuestras vidas. Todo lo que Dios hace, como estamos enamorados del Señor y estamos viendo el resultado que Dios está haciendo en nuestras vidas, entonces decimos, gracias Señor por tantas cosas que suceden en mí y comienzan a ser un deleite. Y dejan de ser pruebas y dejan de ser dificultades y dejan de ser cosas dolorosas. No digo que no duele, no digo que no sientas de momento, pero puedes ver en la mano de Dios y lo que Dios está haciendo en tu vida. Eso es como bálsamo para nosotros. Eso debe de ser alegría para nosotros. En Salmo 30, David alababa al Señor porque lo había liberado de un castigo divino que el Señor le había dado, el castigo que el Señor le había puesto por el pecado que había cometido. Aprendió que la ira de Dios es temporal, pero su favor es para siempre. ¿Cuál fue el pecado que David cometió? Bueno, pues entre muchos que cometió, este pecado se está refiriendo al censo del pueblo, en el cual David fue castigado por censar al pueblo y por haber pensado que por su poder y por su fortaleza de toda la gente que tenía, había conseguido las batallas o había conquistado los reinos, sino era la mano de Dios que estaba en medio de él. Por este pensamiento que David tuvo ahí, censó al pueblo y fue castigado y murieron 70,000 hombres. Al igual que todos nosotros, David fue tratado por sus pecados. David fue tratado por medio de los errores. David fue tratado por medio de la mano de Dios en medio de esta situación, tal cual nosotros lo hacemos, tal cual nosotros nos sucede, que muchas veces somos tratados por las decisiones que tomamos, los pecados, los aciertos, lo que parece que tiene, por todo ese tipo de cosas y ese cúmulo de situaciones
Dios nos trata y nos enseña. Así trataba a David. Así trató a los grandes hombres de la fe, paso a paso, decisión tras decisión. Y lo trataba para, bueno, desarrollar un carácter. Y en la Biblia podemos ver el carácter que David tenía. Llegó al punto de ser comparado conforme al corazón de Dios. Pero todo esto vino a través del trato, a través de que él entendía también lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y la única motivo por el cual Dios trataba de esta manera a David, tan duramente en ocasiones, era para que lo conociera más. Igual que Job, tan duro, tan difícil y tan doloroso que fue la situación de Job, para que lo conociera más. ¿Por qué te trata Dios como te trata? ¿Por qué Dios permite las cosas que te están pasando? Así de sencillo, así de simple. Y entre más nosotros estamos cerca del Maestro, más vamos a entender, más fácilmente vamos a entender esta situación. Ahora, cuando entendemos que Dios está tratando con nuestra vida, no es para que nos quedemos cruzados de brazos y decir, bueno, Dios tiene un propósito. Vamos a ver qué Dios hace. Hay que hacer cambios. Hay que esforzarse por hacer cosas diferentes. Hay que esforzarse por obedecer la palabra. Ahorita vamos a ir para allá. Para que sucedan las cosas. Si no, pues no va a suceder. Y vamos a seguir en una y en otra y en otra y en otra. Hay algo que David siempre hacía. Y usted conoce su vida. Como muchas cosas, muchos pecados. Uno de los pecados más graves de los que la Biblia narra, lo cometió David. De los más feos, de los más horribles, lo cometió a él. Pero había algo que David hacía. Siempre iba a los pies del Señor. Siempre reconocía su pecado. Siempre reconocía su falta. Y hacía cambios. Hacía cambios. ¿Cuál es la diferencia entre David y nosotros? Es esa. Que conocemos y que sabemos lo que estamos haciendo, pero queremos seguir viviendo así. No hacemos los cambios suficientes. No hacemos los cambios necesarios para que nuestra vida sea totalmente diferente. Muchas veces lo entendemos, pero todos no queremos. Otras veces, por falta de entendimiento, ni cuenta nos damos lo que está sucediendo, porque no estamos apegados a la vida. No vamos con el Señor. No vamos y nos postramos y le decimos, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? David entendía por el Espíritu que él sin Dios no era nada. Y lo podía entender. Y después de que pasó esto, entendió que no todas esas victorias y toda esa grandeza que David podía experimentar, no era por él ni por la grandeza de su ejército, sino era porque Dios estaba en medio de él. Lo pudo entender. Lo pudo discernir espiritualmente. David entendía también por el Espíritu que todas las cosas le ayudarían para bien, a pesar de la gravedad de la situación. Todas y cada una de ellas las entendió. David por el Espíritu que estaba en él siempre volvía a los pies del Señor. Más lejos que se anduviera, por más lejos que se fuera, por más feo que fuera el pecado, siempre David volvía a los pies del Señor. Y seguía caminando. David, por el discernimiento espiritual que él tenía, podía expresar este tipo de palabras. Después de todo el castigo y después de todo lo que sufrió, o después de todo el dolor que le provocó que 70,000 hombres murieran, David pudo expresar estas palabras. Salmo 30, 11 y 12. Reina Valera dice así: has cambiado mi lamento en baile. Si ve que cuando amamos al Señor, las situaciones difíciles, las situaciones duras, se vuelven un gozo para nuestra vida. Porque entendemos que Dios está trabajando, porque entendemos que Dios está haciendo. Dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré,
gloria mía, y no estaré callado, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Palabras de un hombre que al igual que tú y que yo fue tratado con dureza, con firmeza, con el único propósito de que creciera. Y era tanto el amor que había en el rey David que al final de los tiempos y al final del castigo y al final de las situaciones que vivía, siempre podía expresar este tipo de palabras, alabando y exhortando y exaltando a su Dios, a nuestro Dios, al cual tú y yo creemos. David fue un hombre tan normal como tú y como yo, que le pasaron un sinnúmero de situaciones que lo confrontaron con su pecado, las situaciones que lo hicieron crecer, este tipo de situaciones lo hicieron crecer espiritualmente, cada una de ellas. Experimentó tanto la bendición de parte de Dios, también por su obediencia. Experimentó ambas cosas. Por un lado era tratado cuando se equivocaba, pero por otro lado también era bendecido cuando obedecía. No todo en nuestra vida es malo, no todo en nuestra vida es difícil. Muchas cosas en las cuales Dios nos consuela y nos apapacha y nos bendice. ¿Cierto o no es cierto? No hay diferencia, fíjense, entre el trato que Dios tenía con David al trato que Dios va a tener o puede tener con nosotros, o que ha tenido con nosotros. Dios no hace diferencia entre una persona y en otra. Como les decía al principio, Dios busca también esa misma intimidad como la que el Señor, como la que David tenía con el Señor, esa misma intimidad la está buscando el Señor hacia con nosotros. Repito, la única diferencia entre aquellos hombres y nosotros es que ellos obedecieron. Es que ellos sí lo hacían. Es que ellos sí se arrepentían. Es que ellos sí hacían cambios. El Espíritu de Dios, hermanos, no solo nos da entendimiento para entender nuestra vida, las cosas malas, las cosas que nos suceden, pero también nos da entendimiento y nos ayuda a entender las cosas que son espirituales, la palabra de Dios, lo que leemos, lo que escuchamos, lo que vemos. También nos da el entendimiento para que podamos entender todas estas cosas. En Juan 14:15 encontramos la promesa que el Señor les hizo de la venida del Espíritu Santo a los creyentes. Y el Señor, hablando con ellos, les decía que después de su partida no estarían solos. Envía el Consolador. Y dice ahí en Juan 14:18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo en vosotros. Porque yo vivo y vosotros también viviréis. Cosas que de momento no estaban entendiendo. Estas palabras que no podían a lo mejor discernir espiritualmente en esos días, cuando el Señor se las estaba diciendo. Dice, en aquel día vosotros conoceréis. En aquel día, dice, vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. En el momento a lo mejor ellos dirían, ¿cuáles días? Me está diciendo como que yo con el Padre y ustedes conmigo y yo en vosotros. Para mí, a lo mejor ahorita estas palabras son bastante claras, ¿verdad? Pero sin el Espíritu de Dios no vamos a poder entender completamente lo que está sucediendo aquí. ¿Cuáles días? ¿A qué días se estaba refiriendo? En aquellos días conoceréis que yo estoy en mi Padre. Se estaba refiriendo a aquellos días como la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en donde podían entender y entenderían todas las cosas que el Señor Jesús les había enseñado por 3 años. No entendían al 100%, los discípulos del Señor Jesús no entendían al 100%, estaban de cierta manera confundidos con muchas cosas. Sin embargo, Él les dice que en aquel día, el versículo 20 dice,
En aquel día, o lo que leímos, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. No podían entender espiritualmente muchas de las cosas que el Señor Jesús decía, porque el Espíritu no había estado en ellos todavía. Los discípulos, fíjense, habían pasado ya 3 años caminando con el Señor y aún seguían viendo muchas cosas de manera natural. Muchas de las cosas que sucedían con el Señor las veían de manera natural. No veían o no podían ver bien que el tiempo se estaba acercando, que cada vez corrían más peligro, que cada vez estaban más cerca de apresar al maestro, y no podían entender muchas cosas, aunque se las enseñó, aunque se las decía, no las podían entender perfectamente bien. Así como en ocasiones muchos de nosotros no podemos entender ni discernir espiritualmente todas las cosas, y nos da temor, al igual que a ellos. Imagínense cuando aprendieron al maestro, cómo estaban. A veces a nosotros nos da temor enfrentar las situaciones que vienen. Estamos con el Señor, que no sabemos exactamente cómo, qué resultado vamos a tener, qué cosas van a pasar. Nos da desconfianza. Nos da desconfianza, porque no vemos el trabajo espiritual que Dios está haciendo en nuestras vidas. Cuando, por ejemplo, a nuestras vidas viene la escasez inmediatamente, muchos de nosotros lo primero que hacemos es reaccionar naturalmente y decimos, vámonos a trabajar más, necesito trabajar más, porque está viniendo la escasez. Y no nos ponemos a pensar o no nos paramos y decimos, ¿qué Dios nos está enseñando? ¿Qué Dios está haciendo? ¿Por qué tengo esta escasez? ¿Por qué tengo esta dificultad? Porque muchas veces la escasez y las dificultades vienen porque nos echamos compromisos que no podemos sostener. Y la manera más fácil de solucionarlo es trabajo más y trabajo más y trabajo más. Si no importa que se descuide la familia, no importa que se descuide la relación entre pareja, no importa que descuide mi relación con Dios, vamos a trabajar porque tengo necesidad. Y no nos paramos y decimos, Señor, ¿por qué tengo esta necesidad? Si hacemos un alto en nuestra vida y comenzamos a analizar por qué están sucediendo las cosas, el Espíritu Santo nos enseña lo que tenemos que hacer. Cuando hay problemas, de igualmente reaccionamos en muchas ocasiones de manera natural, queriendo solucionar los problemas nosotros. Queremos solucionar los problemas nosotros, con nuestro propio esfuerzo, con nuestro propio conocimiento, con nuestra propia inteligencia, nuestra propia sabiduría. Cuando el Señor nos instruye y nos lleva a la Biblia para que nosotros podamos entender y ver el manual. El Señor, conociendo esta condición y la condición y cómo pensaban los discípulos, cómo pensamos nosotros, nos dice estas palabras. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, fíjense, ante toda situación, ante toda dificultad, ante todo problema, ante cualquier cosa que suceda en nuestra vida, dice aquí, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Vendré a él, solucionaré, te voy a ayudar a que salgas de todos los problemas que te metiste de voluntad. ¿Cómo es que nosotros entonces vamos a crecer espiritualmente? ¿Cómo es que nuestro espíritu va a ir creciendo y va a ir entendiendo más? Dice aquí, guardando su palabra. ¿Cómo es que el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, va a ganar terreno en nuestro corazón? Dice aquí, guardando. Obedeciendo, en otras palabras. Si nosotros seguimos reaccionando, solo queriendo solucionar todas nuestras cosas
Si impulsivamente siempre queremos reaccionar haciendo a un lado de Dios, somos una mente natural. No somos espirituales. Eso es algo que debemos de pensarlo, meditarlo. Y si es así, aceptarlo y aceptarlo. Si nosotros reaccionamos de manera rápida, sin tomar en cuenta a Dios, somos una mente natural. Vamos a seguir leyendo. El 22 dice, y le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará. En otras palabras, que ama a Dios, obedece a Dios, se regocija en Él. Dice, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Entiende? La manera en que el Espíritu de Dios se desarrolla en nosotros es obedeciendo, mi hermano. ¿A cuántos les gusta obedecer? De verdad. Es difícil obedecer. Es difícil obedecer la palabra. Es difícil. Yo recuerdo a Fernanda, mi hija, cuando estaba en la escuela, lo duro que era para ella obedecer la palabra. Porque pues, estaba en medio de situaciones y nada más tenía como 3, 4 amigos que eran los que aceptaban su postura religiosa, digamos, ponerlo así. Todos los demás estaban alejados. Como ella pensaba, pero ella defendía la palabra, defendía su postura. Y no le importaba que lo juzgaran, no le importaba lo que sucedía. Defendía, obedecía, o trataba de obedecer lo más que podía. A diferencia, dice aquí también, el que no me ama, no guarda mis palabras. No guarda, el que no me ama. Nosotros podemos decir que lo amamos y podemos decir muchas cosas, pero si no obedecemos, dice aquí, nos convertimos de los que no lo aman. Dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Tú, mi hermano, mi hermana, tomas decisiones, repito, de manera independiente. Le estás diciendo a Dios, de cierta manera o en otra forma, no con palabras, pero sí le estás diciendo, no te amo, no me interesa, no quiero tus mandamientos, cuando nosotros no obedecemos. Le estás diciendo al Señor, no me importa, yo quiero vivir mi vida. Así soy. Así me gusta vivir. No le dices, no te quiero, Señor. Con nuestras acciones decimos muchas cosas. A veces nuestras acciones hablan mucho más que lo que nosotros podamos expresar con palabras. Podemos estar aquí, mis hermanos. Podemos diezmar, podemos trabajar en el ministerio, podemos ser líderes, pastores, porque esto se puede aprender. Hay pastores y líderes que hablan muy bien y que lo aprenden, saben lo que tienen que decir, pero en su vida personal son muy diferentes. Así cualquiera de nosotros, cualquier persona está en la misma. Si nosotros no nos deleitamos en la palabra de Dios, si nosotros no amamos sus mandamientos y estatutos, estamos entonces diciendo que no le amamos. En otras palabras, estamos manifestando esto. El Espíritu de Dios, si nosotros actuamos de esa manera, el Espíritu de Dios jamás se va a manifestar en nuestra vida, jamás tomará control de nuestra vida. Juan 14:25 dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Hasta entonces entendieron muchas cosas. Nosotros estamos mejor que ellos, mis hermanos. Nosotros desde que comenzamos, entregamos nuestra vida al Señor y el Señor, y somos sinceros delante de Él. El Señor pone el Espíritu. Nacemos de nuevo y pone el Espíritu. Muchas cosas de las que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos, las entendieron hasta este momento, hasta el día de Pentecostés.
hasta que el Espíritu Santo habitó en ellos. El apóstol Pedro, un hombre de carácter fuerte, en ocasiones intransigente, muchas veces necio como cualquier hombre, no me equivoco, muchas veces necio, él no entendía muchas de las cosas que el maestro le estaba enseñando y que le estaba diciendo. Cuando las entendió hasta que el Espíritu de Dios estuvo sobre él. Fíjense, horas antes de que el Señor Jesús fuese crucificado, Pedro seguía reaccionando de manera natural. Al ver las situaciones, cómo estaban pasando alrededor de la vida de Jesús, reaccionaba de manera natural. En la fiesta de la Pascua, la última fiesta que pasó el Señor con ellos, el Señor Jesús les estaba, perdón, el Señor Jesús estaba con ellos en esta fiesta de la Pascua y este Pedro seguía reaccionando de manera natural este, delante del Señor. Cuando pasó esto, cuando el Señor Jesús quiso lavar los pies, recuerda esto, que quiso lavar los pies de sus discípulos, este, Pedro reaccionó de manera muy natural. Porque dijo, él en lo natural, él empezó comenzó a pensar, bueno, esta tarea es realizada por los esclavos, es realizada por el empleado de más bajo rango en la casa. ¿Cómo voy a dejar yo que el Padre haga esta tarea conmigo? Pensamiento muy natural. No era malo y no era que estuviera él poseído ni nada por el estilo, sino que es un pensamiento muy natural. Dicen, no, ¿cómo voy a permitir que el maestro haga esto que le corresponde a una persona de menor de los grados? Una mente natural, esto era lo más normal pensar. Pedro jamás o en este momento no pudo entender la tarea que el Señor Jesús estaba haciendo, el mensaje espiritual que el Señor Jesús estaba dando, que incluso el Señor Jesús toda su vida estuvo enseñando hasta en los últimos tiempos, hasta en las últimas horas. Y esta fue otra de las enseñanzas que les dio. En Juan, vamos ahí, Juan 13:4. Reina Valera les voy a leer. Dice aquí, se levantó, estaban cenando, se había terminado la cena, y dice aquí, se levantó de la cena el Señor Jesús, dice, y se quitó su manto, y tomando una toalla se ciñó, luego puso el agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, dice, y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿me lavarás los pies a mí? Una reacción muy natural. Una reacción muy natural. ¿Cómo voy a permitir que el maestro me lave los pies a mí? Debería ser al revés. Fue lo que pudo haber pensado. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Muchas de las cosas espirituales que suceden en nuestra vida no las podemos entender de momento. Mi hermano, tenga calma, tenga paz, métase con el Señor, pregúntele por qué está pasando esta situación en su vida, por qué está pasando lo que está viviendo ahorita, por qué la enfermedad, por qué la necesidad, por qué el dolor, por qué los hijos. Todas estas cosas que el Padre, su soberanía nos hará entender por qué está pasando lo que está pasando. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. ¿Cuándo lo iba a entender Pedro? Hasta que el Espíritu de Dios lo llenara, y entonces dijera, todos sus ojos fueran abiertos. Pedro le dijo, no me lavarán los pies jamás. No, o sea, ¿cómo? Naturalmente, no podía ver lo que el Espíritu
estaba enseñándole a Pedro. Jesús le respondió y le dijo, si no me lavares, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. No quiere decir que haya entendido, sino ha de haber dicho, no me conviene. Mejor lávame todo, vamos asegurándonos. Pudo entender hasta que fue todo lo que él estaba haciendo. Este es el mensaje inmediato, de acuerdo al contexto de lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Dice aquí el mensaje el mensaje espiritual que les estaba dando, inmediato es este. Ahí mismo, enseguida en el versículo 12 dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que os he hecho? Vosotros me llamas maestro y señor y dices bien porque lo soy. Dice, pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado los pies a vosotros, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Una enseñanza espiritual que el Señor estaba dejando aquí. Y no sentirse mucho más grande que los demás. Una enseñanza espiritual que no pudo entender o que no entendió en su momento, pero que entendió después. El Señor Jesús estaba a unas horas antes de que muriera y seguía entonces enseñando a sus discípulos. Y digo, además este acto que estaba teniendo de lavamiento de los pies, en Filipenses dice, habla de la humillación y de la exaltación de Cristo. Y esta parte del lavamiento de los pies también tiene que ver con eso, con la humillación y después la exaltación que el Señor Jesús tenía. En Filipenses 2, 7, 9 dice, dice aquí, sino que se despojó a sí mismo, está hablando del Señor Jesús, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló. O sea, ya se había humillado para venir a la tierra, pero en la condición de hombre dice aquí que también se humilló aún más. Y este acto de lavarte los pies viene siendo parte de esta humillación. Pues viene y conocemos la exaltación del Señor Jesús al resucitar de entre los muertos. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por la cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo. Este acto y este hecho que no pudo entender Pedro, también era parte del trabajo que el Señor Jesús estaba haciendo aquí en la tierra. Horas más tarde, el apóstol Pedro seguía reaccionándome de manera natural. Lo acababa de enseñar, le acababa de decir, pero seguía reaccionando de manera natural. No entendía. Juan 18:2 dice, y también Judas, el que lo entregaba, ¿se acuerda de esto? Cuando entregó al maestro, el que lo entregaba conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús había reunido ahí con sus discípulos. Entonces Judas, pues tomando una campaña de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y armas. Pero Jesús, sabiendo estas cosas, todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿quién buscas? Le respondió a Jesús el Nazareno. Jesús les respondió, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que los entregaba, dice el 6, cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a la tierra. Volvieron pues a preguntarles, ¿a quién buscas? Y el Señor les dijo, a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a los otros para que se cumpla aquello que habéis dicho, de los que me diste, no se perdería ninguno. Bueno, toda esta escena, imagínense cómo estaba aquel hombre intempestuoso, viendo la situación, viendo las circunstancias, y cómo inmediatamente le volvió a ganar su naturalidad y volvió a reaccionar. Dice aquí, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, se levantó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Reacción natural. Y lo acababa de enseñar y le acababa de decir.
pero no podía discernir las cosas espiritualmente. No podía porque no tenía el Espíritu del Señor todavía. ¿Hasta cuándo lo discernió? Hasta que el Señor lo llenó el día de Pentecostés y pudo entender todo. Acompáñeme a Judas, ya por último. Juan 10:22. Dios enseña, Dios manifiesta, Dios nos habla, Dios de manera misericordiosa nos enseña todas las cosas, pero cada uno de nosotros decide si quiere o no quiere entrar. Se muestra tan claramente a nuestras vidas que no podemos negar que el Señor está en nosotros, que el Señor habita en nosotros, porque el Señor nos llamó. Pero muchos de nosotros decidimos voluntariamente hacernos a un lado. Juan 10:22 está hablando aquí, dice su título en su Biblia, dice: los judíos rechazan a Jesús. Y no dice los judíos, ¿cómo decirlo? Bueno, mejor así. Los judíos rechazan a Jesús. Estos judíos a los que se está refiriendo, maestro, lo rechazan de manera voluntaria. Lo rechazan de manera voluntaria porque se manifestó y porque lo vieron y porque el Señor Jesús no les ocultó nada. Dice ahí en Juan 10:22, dice: celébrese en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Estaban en una fiesta, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? En otras palabras, ¿hasta cuándo, Señor, te vas a revelar y vas a decir quién eres? Dice: si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. El Señor Jesús les respondió: os los he dicho. He sido claro con ustedes, en otras palabras. Me he manifestado, han visto mi mano. Muchas veces nosotros vemos la mano de Dios actuando en nuestra vida y decimos: no, porque me duele, no porque no me conviene, no porque no quiero entrar todavía. Os los he dicho y no crees. Se ha manifestado claramente y dice: y no crees. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Se ha mostrado claramente en nuestras vidas, se ha mostrado claramente a nosotros. Nosotros somos los que a veces no queremos proceder, no queremos decidir, o no queremos aceptar, o no queremos hacer las cosas que dice: pero vosotros no creen, porque no sois de mis ovejas. Como os lo he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, y Él es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre, nosotros. Hermanos, para entender nuestra vida espiritual, para entender lo que Dios está haciendo, para entender los secretos de las profundidades de lo que nosotros leemos, necesitamos el Espíritu de Dios. Lo necesitamos en nuestras vidas. Necesitamos irlo ejercitando, necesitamos irlo haciendo más fuerte en nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Decíamos hace rato: obedeciendo. La obediencia es la manera en que cada uno de nosotros va a crecer de manera espiritual y va a escuchar la voz de Dios de manera más clara. Tenemos las dos opciones: o podemos hacerlo, o como lo vieron aquí con estos judíos, podemos no hacerlo.
quién decir, cada uno de nosotros. Yo creo que el Señor se ha manifestado de tal manera, tan claramente en nuestras vidas, que podemos ver lo que Dios está haciendo. Entonces, ya por último, te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos. Si hay cosas que no entiendes, pídele al Espíritu del Señor que te las revele. Si hay cosas que son demasiado dolorosas, pide al Señor. El Espíritu de Dios te dé paz, te dé tranquilidad. Si hay cosas que se salen de tus manos y se salen de tu control, créeme que en las manos del Señor no se van a salir bien. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú tienes nuestras vidas, Señor. Porque tu Espíritu, Señor, nos da entendimiento. Tu Espíritu nos habla. Tu Espíritu nos guía. Señor, gracias. Necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Y lo entendemos, Señor. Entendemos que las cosas que están pasando a nuestro alrededor son para llamar nuestra atención. Una vez dijimos, Señor, aquí está mi vida. Y tú nos escuchaste, Señor. Tú nos escuchaste y has empezado a trabajar desde aquel año, desde aquel entonces, que nosotros abrimos nuestra boca. Y no nos has dejado, Señor. Nos sigues atrayendo hacia ti, aprovechando todas las cosas que suceden a nuestro alrededor para que nosotros regresemos, para hacernos crecer, para hacernos madurar, para que podamos escuchar tu dulce voz de manera clara, de manera fuerte, de manera potente. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a discernir, ayúdanos a crecer, ayúdanos a madurar. Necesitamos de tu Espíritu que nos fortalezca, que nos salve, que nos hable, que nos dé conexión, que nos instruya, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo para poder vivir la vida diaria, para poder vivir, Señor, de manera segura y tranquila, aun a pesar de que haya tormentas a nuestro alrededor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Mis hermanos, si usted quiere que el Espíritu de Dios gobierne, ¿qué cree? Hay que obedecer. Si quiere que el Espíritu de Dios crezca, hay que obedecer. Si usted quiere que el Espíritu de Dios consuele, hay que obedecer. Hay que poner la palabra por obra en nuestras vidas para que las cosas sucedan. ¿Eh? Dios le bendiga, mi hermano. Estamos despedidos. Los que quieran venir aquí el martes, aquí estaremos el martes, y si no, nos vemos el próximo día. Buenas noches, que cene rico y nos vemos. Hasta luego.